darme cuenta de que yo solo con un proyecto de estas características no iba a ningún lado. Éramos totalmente desconocidos, ¿no? Y de la noche a la mañana nos pusimos a trabajar juntos en un mismo proyecto. Pues es complicado. Para emprender hay que estar ya medio zumbado, las cosas como son. Cada euro que se tenía que gastar o invertir, pensarlo mucho. Tío, es que hablo más contigo que con mi mujer. Todos esos 3 primeros años de no cobrar, etcétera, es a costa de estar viviendo con mis padres. Hay veces que es mejor ser ignorante en ciertas cosas. Bienvenidos a un capítulo más de Behind the Founders 2. Hoy tenemos a Gabriel de Cometas, que tiene una historia bastante interesante. Bienvenido, Hola, Gabriel. muy buenas, ¿qué tal, Juan? Gabriel, siempre al principio del podcast nos damos un minutito para que os presentéis y nos contéis un poquito, no quiénes sois, porque eso es lo que vamos a ver en todo el podcast, pero un poquito que el espectador sepa con quién estamos hablando. Bueno, pues ante todo, gracias por invitarme a este podcast, es un auténtico placer. Yo soy Gabriel Ramas, soy CEO y cofundador de Cometas, y en Cometas nosotros nos gusta definir el proyecto como la solución tecnológica que intenta hacer que haya menos colas del hambre en el mundo, ¿no? Las colas del hambre es eso que vemos en los telediarios, ¿no? En que personas en situación de riesgo de exclusión pues tienen que acudir a acceder a alimentos, ¿no? A un centro de ayuda. Bueno, pues nosotros a través de nuestra tecnología proponemos que eso no suceda así, que directamente las personas puedan tener un sistema digital en el que comprar directamente en el propio comerciante, en la propia tienda, en la pescadería, en la carnicería, como lo hace cualquier otro usuario en situación normalizada, ¿no? Entonces, pues eso es nuestro cometido. Siempre decimos que las startups tienen su pre-seed, su serie A. Los founders al final siempre tenemos también nuestras fases. ¿Cuáles han sido un poco las tuyas? Pues mira, bueno, yo definiría que mi fase, entiendo, a nivel profesional, arranca pues justo después de obviamente de estudiar la carrera. Yo soy ingeniero de caminos y al terminar la carrera pues yo tuve la oportunidad rápidamente de irme a trabajar a Francia como ingeniero consultor para una gran empresa energética de ahí. Y en un momento dado yo estaba en mi casa leyendo un artículo de prensa y caí en que 1 de cada 3 alimentos que se producen en el mundo se desperdician, ¿no? Y ese dato a mí me impactó realmente. Por otro lado, yo siempre sabía que siempre tenía ese gusanillo por emprender, ¿no? Y dije, oye, mira, ahora que estoy viendo este problema, que realmente no entiendo que esto pueda suceder hoy en día con la tecnología que tenemos, unías esas ganas de emprender y ese buen momento a nivel personal, o más que buen momento, quizás momento oportuno a nivel personal, pues para poder lanzarme a emprender, pues así es como decidí volverme a España en 2018 y lanzarme al emprendimiento. Por tanto, ahí empieza mi aventura emprendedora, yo solo. Yo por aquel entonces me vuelvo, estoy solo, pero con unas ganas bestias, ¿no? De desarrollar una idea en torno al desperdicio de alimentos. Entonces se me ocurre desarrollar una aplicación móvil para poder dar visibilidad ágil a todos los alimentos que no se han podido vender en comercios de alimentación de proximidad. Algo que por aquel entonces era, quizás hoy en día esto que estoy diciendo ya no es tan disruptivo, pero por aquel entonces sí lo era, ¿no? Entonces me meto enseguida, pues complemento mi formación técnica con formación administrativo-financiera. Era consciente de que necesitaba complementar, ¿no? esa parte muy técnica que tenía con parte más de negocios. Me meto también en una incubadora, en la EOI, para ir desarrollando una idea de emprendimiento, y al terminar esos 6 meses de incubación, pues me doy cuenta de que, bueno, una de las cosas que me permitió
justamente el programa de incubación es darme cuenta de que yo solo con un proyecto de estas características no iba a ningún lado y que lo primero de todo era buscar equipo. Entonces así es como yo me pongo a buscar iniciativas emprendedoras similares en España. Desde el punto de vista más emocional que profesional, ¿cómo fueron esos 6 primeros meses solo? Yo me lo pasé pipa, es decir, tenía muchísimas ganas de lanzarme a emprender, por tanto lo cogía con ese lado de la ignorancia y del no haber vivido antes el emprendimiento, pues vas con ganas de comerte el mundo, ¿no? Tenía muchísimas ganas, muchísima energía y sí, efectivamente, un lado de desconocimiento, ¿no? Que justamente el programa me ayudó a detectar pues debilidades que yo tenía, entre ellas el equipo. Entonces la verdad que fue, yo siempre lo digo, cuando no tienes experiencia en algo, puede ser emprendiendo, pero puede ser en cualquier otro campo. Para mí lo primero de todo es formarse y rodearse de gente que sepa y que te pueda dar consejos. Eso es lo que busqué, pues como te decía, complementando mi formación en negocios y pasando por un primer programa de incubación. Lo que pasa es que, bueno, no te formaste en el sentido de ir a clase antes de hacer nada, ¿no? Sino que te pusiste a aprender haciendo, ¿no? Bueno, por un lado la formación administrativo-financiera es una formación pura y dura teórica sobre pues cómo gestionar una empresa y era un mini máster básicamente, un mini MBA. Y por otro lado, sí que es cierto que el programa de incubación efectivamente era totalmente aprender pues a base de que vas desarrollando el proyecto, ¿no? En ese caso sobre el papel. Y justo al terminar los 6 meses yo pues había conseguido ya tener claro cómo lanzar el primer MVP, el primer producto mínimo viable, y también tenía la primera comunidad tanto de usuarios y de comercios colaboradores. Estaba ya ahí pues en lanzamiento a pequeña escala en el mercado, por así decirlo. Y pasas a la siguiente fase, buscas equipo. Bueno, entonces me doy cuenta de que efectivamente ya teniendo esos elementos y todas esas ganas para comerme el mundo, aún así me doy cuenta de que pues, solo no voy a ningún lado, me pongo a contactar a distintas startups con ideas similares que por aquel entonces habían surgido y caigo en una de ellas que es por aquel entonces Nice to Eat You, que había surgido en Zaragoza, en el que todavía tengo por ahí el mensaje, es un mensaje de contactarles directamente por Facebook, y digo, oye tíos, tenemos ideas similares, ambos estamos en fase todavía idea, creo que es necesario que hablemos para juntarnos, ¿no? Y así sucedió. Enseguida me reuní con los founders, que por aquel entonces eran 4, y actualmente 2 de los founders de Cometas pues eran founders de Nice to Meet You. Entonces vimos enseguida el match. Yo aportaba, como te decía, un trabajo sobre el papel de más estratégico quizás y saber cómo desarrollar o lanzar ese primer MVP, y ellos aportaban quizás una labor más de boom mediático, de imagen de marca. Entonces éramos el match perfecto. Entonces la aplicación se empezó a llamar Nice to Eat You y así es como a finales de 2018 pues empezamos con Nice to Eat You pues con una primera comunidad a transaccionar productos, alimentos excedentes a través de la aplicación. ¿Y cómo te afecta a ti esta parte de ya tener equipo, trabajar con otros? O sea, ¿por qué hay un cambio de fase, digamos? Porque yo quiero conocer tus fases, no quiero conocer tanto un poco exactamente qué pasó y qué pasó a la empresa, porque seguro que ya lo has contado muchas veces, sino cuáles han sido tus cambios de fase. ¿Cuándo tú has visto que pegabas un cambio, no? Pues esa primera fase de esas ganas de querer comerte el mundo, ¿no? Y de verte también capacitado para ello. Yo siempre he pensado, he creído que al final, después de toda mi experiencia, que
luego te podré contar, ¿no? En el que a lo largo de mi vida he ido resolviendo un montón de retos que quizás en un momento pensé que no podía resolver, pues me han capacitado para creerme que puedo, entre comillas, con cualquier cosa, ¿no? Pero sin ir a lo loco. Es decir, al principio, primera fase, voy a por ello yo solo tal. Segunda fase, me junto con alguien porque sé que tengo que ir con alguien. Y esa segunda fase fue muy buena. Enseguida encajamos muy bien, pero fue también complicada. Porque de primeras, juntarte con gente, que no lo olvidemos, no eran amigos míos, no eran familiares, no les conocía. Tanto a Enrique y a Adrián yo no les conocía. Éramos totalmente desconocidos, ¿no? Y de la noche a la mañana nos pusimos a trabajar juntos en un mismo proyecto, pues es complicado, se tiene que... ¿Por qué es complicado? ¿Qué complicaciones hubo? Pues es complicado porque, ante todo, no estás alineado. Por mucho que empieces a hablar, etcétera, las cosas se tienen que digerir, etcétera, ¿no? Para acabar caminando juntos. Pues uno íbamos, cada uno teníamos nuestra visión, nuestros procesos, nuestras maneras de interactuar. O sea, éramos muy diferentes los tres perfiles. Y al principio esas diferencias eran complicadas. Luego, con el tiempo en el que ya se va estableciendo la relación de confianza, te vas conociendo mejor con la otra persona y sabes cómo la otra persona te complementa a ti, etcétera, ahí es cuando ya vas encajando bien las piezas, ¿no? Y por suerte dimos efectivamente los tres perfiles que somos tan diferentes, esas diferencias fuimos capaces al final de hacer que seamos un equipo complementario. ¿Cuánto tardasteis en encontrar ese equilibrio y qué fue la clave? Te puedo decir que tardamos hasta estar bien rodados 2 años y medio, fácil. Y sobre todo también porque al Mucho más de principio, lo que uno espera, ¿no? Muchas veces. imagínate, hay un montón de compañías que se van al traste antes de los 2 años y medio, ¿no? Claro. O sea, esto es yo siempre lo digo, uno de los principales activos o de las principales claves de llegar hasta donde hemos llegado ha sido sin lugar a dudas el equipo cofundador. Y podía haber salido mal. Podía haber sido de que no pudiésemos trabajar juntos porque no nos encajamos, porque no nos entendíamos. O sea, mil historias. O sea, claro, yo ahora lo pienso, ¿no? Y digo, tío, estabas totalmente zumbado por aquel entonces de coger, lanzarte a emprender. Para emprender hay que estar ya medio zumbado, las cosas como son. Y segundo, luego, buscar un equipo, juntarte con gente de la noche a la mañana que no conocías, ¿no? O sea, en fin, el riesgo era tremendamente grande. Por eso también decía al principio que esto de emprender no es para cualquier persona y cualquier situación en la que tú te encuentres, ¿no? O sea, hay que encontrar una situación más o menos cómoda, porque el camino va a ser muy duro, ¿no? En esos dos Bueno, años y medio de irse alineando, ¿hay algún momento que dices no va a funcionar? sí, muchas veces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te Estoy hace seguro o qué es lo que te hace seguir cuando, aunque lo veas? Estoy seguro que Kike y Adrián que me escucharán, obviamente, cuando lanzas esta pregunta dirán sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que me decías, perdona, Juan? No, ¿qué es lo que te hace, ¿no? O sea, yo creo que hay una clave en el emprendimiento que todos pasamos, ¿no? Por momentos de la idea no tiene sentido o el equipo no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que te hace decir, bueno, puede que no tenga sentido, pero pues lo voy a intentar o... Siempre lo digo, siempre lo digo. De algún modo ser capaz de validar rápidamente que la persona con la que te estás juntando es una buena persona. Entiéndeme la palabra buena, al final bueno quiere decir un poco todo y nada, ¿no? Una buena persona en que
no te la va a liar. No es una persona que digas, uff, es que esconde algo que no sé por dónde me va a salir. ¿Sabes? Si rápidamente puedes validar que por muy diferentes que seáis, os guía una base común de no querer fastidiar, de no querer hacer el mal, ¿sabes? Entre comillas, de ser una buena persona, creo que ya eso es un muy buen check. No es todo, ojo, no es todo. Pero es una buena primera. Entonces, yo tenía tantas ganas de sacar adelante este proyecto, ¿no? También Quique y Adrián eran sus ganas también tan fuertes. Y creo que estábamos de acuerdo en que al final no éramos cabroncetes queriéndonos fastidiar y todo esto, pues que decíamos, acabará funcionando, ¿no? Y así fue, Pero podía haber Entonces, salido mal. Podía haber salido... no, claro, siempre. Lo que pasa es que seguramente no estaríamos aquí, ¿no? Empiezas con el equipo 2 años y medio, ahora lleváis 5. El dinero que habéis levantado no es mucho. Imagino que habéis ido muy, muy con el agua al cuello, ¿no? Creo que otra de las claves, ¿no? De haber llegado, decía antes, el equipo, ¿no? O cofundador, sin lugar a dudas la primera clave. Otra de las claves de llegar hasta aquí es de ser súper austeros. Hemos sido tremendamente austeros porque éramos conscientes de que pues, el capital que íbamos levantando era justo para un proyecto tan ambicioso, que por cierto he empezado contando cómo era el proyecto en sus inicios, pero no he contado el proyecto cómo ha derivado a día de hoy. Si luego me das pie, pues lo comento, ¿no? Entonces la austeridad, el cada euro que se tenía que gastar o invertir, pensarlo mucho. Si hay algo que creo que hacemos bien en el equipo, hacemos muchas cosas mal, ojo. Además, tengo unas cuantas cosas identificadas. Pero una cosa que creo que hacemos muy bien es el darle bien al coco. Pensar bien las cosas. O sea, meditamos mucho la toma de decisiones, sin obviamente que se nos vayan los tiempos, porque luego hay un factor tiempo con el que hay que saber jugar también. Pero creo que la toma de decisiones que hemos llevado a cabo a la hora de contratar, a la hora de invertir, a la hora de gastos, etcétera, no era para nada mala. Por ejemplo, el MVP que te decía del principio, nosotros nos lanzamos con un MVP por menos de 2.000 euros al mercado. Luego el MVP se fue complementando y tal. Pero estuvimos un año funcionando con un producto, con una app arcaica, pero plenamente funcional, con pasarela de pago, etcétera, durante más de un año. Y esto siempre lo digo, era tan arcaico que al principio nosotros, cuando recibíamos pedidos por parte de usuarios, nos teníamos que loguear en el perfil del comercio para aceptar en nombre del comercio el pedido. Era una locura. Por suerte no teníamos por aquel entonces muchos pedidos. Estábamos en unos 5 pedidos diarios y tal, pero claro, tenías que estar pendiente que en cualquier momento dado recibías un correo. Ostras, Adri, o Quique, te puedes conectar en el perfil de tal comercio para aceptar en su nombre. O sea, veníamos de muy, muy lejos. Y eso lo hicimos por menos de 2.000 euros. Y con pasarela de pago y así fuimos capaces de llegar hasta una red de comercios de 100 comercios, ya no recuerdo cuántos usuarios, pero en fin, aprender un montón, validar un montón de hipótesis que nos decían tanto los comerciantes como los usuarios. Y ya fue en base a esos aprendizajes y validaciones de hipótesis que dijimos, vale, ahora ya sí que sí, vamos a desarrollar una buena aplicación. Y entonces lanzamos una buena aplicación al mercado, muy básica, pero con lo justo y necesario que necesitaba la comunidad de usuarios. Y esa aplicación es exactamente la misma que tenemos 5 años después. Bueno, 4 años después. La misma. Claro. Y sigue funcionando exactamente perfectamente. Hemos
metido nuevas funcionalidades, pero la base es exactamente la misma. Y si nos hubiésemos lanzado al principio en hacer una aplicación de cero, estoy seguro que habríamos llegado a un producto muchísimo más complicado, que nos daría muchísimos más problemas tecnológicos, de servidor, etcétera, en el que la mayoría de las cosas probablemente no se estarían usando. No, sin duda. Y claro, ese decías, ¿no? Pensar mucho, ir con los gastos ajustados. ¿Eso lo habéis compensado con esfuerzo de fundadores? Con sobreesfuerzo de fundadores. Por supuesto. No sé si se podía haber dado más de lo que ha dado el equipo cofundador con este proyecto en los inicios. Es más, yo si el día de mañana me lanzase nuevamente en un nuevo proyecto, claro, partiría ya, obviamente, de un nivel con muchas ya cosas hechas. Una red de contactos más amplia, muchas cosas vistas, aprendizaje, o sea, no parto desde cero. Pero si tuviese que partir de cero, sabiendo por todo lo que se ha pasado y tal, no sé si sería capaz de ponerle tanta energía, tiempo, horas, sudor a algo, porque es que era dejarte absolutamente todo. Claro, probablemente no, porque toda esa energía hoy ya se la estoy basculando a dársela a mi hija, que fui papá hace 15 meses, ¿no? Claro, es que te van cambiando las prioridades a lo largo del tiempo, pero por aquel entonces, bueno, muy bestia. A nivel de echar horas, a nivel de, por supuesto, ya no te voy a decir de no cobrar. Durante muchísimo tiempo estuvimos sin cobrar 2 años. Luego con un salario de menos de 1.000 euros, otro año y pico. Sino luego todos nuestros ahorros los pusimos encima de la mesa para el proyecto. Y cuando te decías desarrollar esa nueva aplicación, ya que después de ese MVP previo, ¿no? Esa aplicación se desarrolló poniendo encima de la mesa 12.000 euros del equipo cofundador. Y en total el equipo cofundador no llegaba a los 18.000 euros, ¿no? Para cubrir todos los gastos, etc. Entonces nos hemos dejado todo lo que te puedas imaginar en el proyecto. Por suerte, pues para llegar hasta donde estamos, podía no haber sido el caso. Y no cambiaría absolutamente nada de cómo ha sido el recorrido. Creo que ha sido como tenía que ser. ¿Tú crees que hay que dejarse la vida para emprender? Vamos a ver cómo entendemos dejarnos la vida, ¿no? Bueno, tú has dicho dejarlo todo. Sí, en nuestro caso así fue y mi respuesta es sí, pero depende en qué momento estés. Por eso te decía que al principio que para lanzarse a emprender no es ni para cualquier persona ni para cualquier situación en la que te puedas encontrar. Y yo, la situación en la que me encontraba por aquel entonces, con 20, creo que recordar que tenía 30 años recién cumplidos, en el que no tenía pues grandes compromisos, más allá de poder dedicarme a mí. No tenía todavía familia, pareja, digo hija, ¿vale? Por supuesto tenía familia, mis padres y tal, pero o sea, todo el tiempo que yo gastaba era para mí. Entonces yo decidí en ese momento que gran parte del tiempo tenía que ir para esto que yo quería hacer. Por supuesto, siempre encontrar un equilibrio. Siempre mi vía de escape es el deporte, hago mucho deporte, me encanta salir, viajar, entendámonos, ¿vale? Pero sí, para mí mereció la pena, sin lugar a dudas. ¿Por qué mereció la pena? ¿Qué es lo que te ha dado todo esto? Todo lo que me ha dado el proyecto. Pero sí. si el proyecto no hubiera salido, ¿no hubiera merecido la pena? Bueno, aún así me quedaría con todo el aprendizaje que obtienes. Yo soy un fiel defensor de que para conseguir las cosas hay que currárselo. Esto es así. Y si el proyecto no hubiese salido adelante, pues yo hubiese por lo menos
obtenido todo un bagaje y una experiencia que me permitiría pues afrontar mejor pues otro puesto de trabajo por cuenta ajena, o sea, eso es segurísimo. Porque al final te tienes que enfrentar a cuando levantas un proyecto de cero, te tienes que construir todo. Y construir todo pasa por formarte en un montón de aspectos en el que pues no sabes, ¿no? Entonces, al final, pues adquieres un bagaje 360 sobre lo que es una empresa, sobre lo que es la tecnología, sobre lo que es una startup, que no es lo mismo que una empresa convencional. Aprendes unas metodologías de trabajo muy ágiles, aprendes a organizarte muchísimo mejor. O sea, yo antes y después de esos primeros años de dejarme ahí la piel en levantar el proyecto, sé que no soy para nada la misma persona y gané muchísimo en competencias. Es que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Al final, yo creo que en el mundo startup se ha generado ese mito de que para emprender hay que dejarse la vida y yo creo que no, pero lo que sí que es importante para que te vaya bien, emprendiendo o no emprendiendo, es aprender mucho. Y yo creo que cuando montas una startup, lo que pasa es que te das cuenta de todo el déficit de aprendizaje que has tenido antes. En la universidad que no has aprendido nada, muchas veces entras en una multinacional y como está todo hecho, pues tú al final no aprendes exactamente por qué funciona y de repente llegas a la startup y no hay... nadie te lo hace. Entonces tienes que aprenderlo todo y eso es lo que requiere que dejes todas esas horas, Sí. que igual no veas a tus amigos lo que tendrías que verlo, pero no es la startup, no es el proyecto en sí, es el aprendizaje que necesitas porque una vez lo tienes, ya puedes emprender sin ese nivel de sacrificio, ¿no? Lo que pasa es Sí, que pero Juan, no te ese permite... aprendizaje solo hay una manera de conseguirlo, echándole horas y pasando por Claro, ello. claro. Esa es la clave. Por eso te digo que es que inevitablemente, por mucho que tú consigas hoy te vendan cursos online para aprender a emprender, metodologías, etcétera, eso está genial y de hecho son herramientas que probablemente puedan hacer que tu aprendizaje, la curva de aprendizaje sea más rápida, pero siempre vas a tener que pasar por ello, siempre lo vas a tener que guisar tú, te vas a tener que enfrentar tú a los propios problemas y encontrar tú las soluciones. Cuando se dice eso de la carrera no te han enseñado nada, yo no estoy tampoco de acuerdo. Yo, por lo menos en mi caso, supone un antes y un después bestia el haber pasado por la carrera. Yo no soy la misma persona, no, es, antes y después. La capacidad de enfrentarte a problemas en los exámenes de idea feliz, de tener que presentarte una asignatura, estudiártela 5 veces, porque la has suspendido 4 veces anteriormente. El no ceder, es decir, me la voy a sacar sí o sí, pum, pum, pum. O sea, creo que todo en la vida vamos pasando por distintas etapas en las que quizás otras personas pasan por otras etapas, etcétera, pero siempre obtenemos aprendizajes. O lo importante es que siempre tenemos que ser capaces de obtener aprendizajes en cualquier cosa que hagamos. Y en mi caso, pues ya te digo, incluso yo en el colegio, en el propio colegio, he identificado una serie de aprendizajes muy importantes que me están sirviendo, que me sirven para mi día a día hoy, ¿no? Por retomar un poco, hablabas, ¿no?, de esa parte de equipo y de alineación con tus socios. ¿Cuál fue la siguiente etapa esa por la que pasaste tú? ¿Cuál fue el siguiente momento que dijiste, joder, aquí tuve que hacer un gran cambio para moverme y qué lo motivó? Bueno, hay una, quizá lo llamaría subetapa, previa al alineamiento completo con el equipo, y es cuando nos juntamos, y eso fue una de las grandes dificultades al principio, es los 3 cofundadores no estábamos dedicándole el mismo tiempo al proyecto. De hecho, yo era el único dedicándole el full time al proyecto.
Y eso obviamente inevitablemente genera, como te puedes imaginar, tensiones, ¿no? Dentro del equipo. Entonces, para mí fue un punto bastante clave a partir del momento en el que Quique pasó a estar full time. Me llamó, me dijo, oye, ya está, es el momento. He tomado la decisión de dejar mi trabajo por cuenta ajena en pro de dedicarme full time al proyecto. Y para mí eso fue importante por dos motivos principales. Primero, estás validando, es un hito más en que el proyecto está avanzando. Si no, obviamente, Quique no lo hubiese hecho, no hubiese tomado esa decisión. Y segundo, es importante porque obviamente ya te sientes menos solo y remas más a la par y a partir de ese momento se generan menos tensiones y empiezas a estar mucho más alineado en todo. Entonces es una subetapa previa a la etapa. Sí. ¿Cuántas conversaciones, cuánto hubo ahí para llegar a ese? Porque yo creo que, sobre todo en fases muy iniciales, ¿no? El tema del cuando lo dejan los socios el resto de trabajos, ¿no? Es una cosa por la que ha pasado mucha gente, ¿no? Mira, que es de esas que no tiene manual. yo lo digo con Quique, nos reímos muchas veces de esto, ¿no? Tío, es que hablo más contigo que con mi mujer. Y es que al final te das cuenta que al final Quique para mí es una pareja, pero en vez de una pareja, tengo mucho aprecio y mucha parte sentimental, pero en vez de ser una pareja sentimental, amorosa, una pareja de trabajo. Y las conversaciones que hemos tenido, imagínate, o sea, es que podemos escribir un libro. Y conversaciones de todo tipo. ¿Le planteaste un... o te vienes o cerramos? ¿Hubo un all-in? Creo recordar que sí. Sí, hubo bastante presión, sí, por mi lado. Hubo bastante presión, ¿no? Sí, hubo presión, sí. Sí, Hubo hablaba presión. con un founder el otro día que se sentía como muy mal, justo por tener que hacerlo, ¿no? Y bueno, es que al final yo creo que es muy No, importante que, como con tu pareja, a veces las cosas se hablen claro, ¿no? Fuera de llamarlo presión o no presiones, oye, tío, o vamos o no vamos, pero... es así, ya está. Eso vamos o no vamos. Y Quique quería ir. No hablo de Adrián porque Adrián siempre desde el inicio estaba claro que su dedicación iba a ser a tiempo parcial, porque él solo interviene en las labores de diseño, de marca, UX, etc. Eso está muy acotado y desde el principio fue así, ¿no? Pero Quique no, Quique era muy necesario en el desarrollo de negocio, en la estrategia, en absolutamente en todo. Y sí, el tío tardó año y medio, ¿eh? O sea, por eso te digo que cuando me preguntabas por cuánto tiempo tardamos en estar 100% alineados, pues sí, pues 2 años y medio. Porque el primer año y medio fue muy complicado, muy, muy duro. Y luego hubo un año adicional fácil en ya, una vez estábamos los dos a full, caminar a la par. Entonces, efectivamente, todo esto se podría haber agilizado probablemente en 6 meses en el caso de que ya nos conociéramos un poco de antes o que ya tuviéramos en mentalidad, en experiencia emprendedora de antes o que él directamente hubiese podido estar full time desde el principio. O sea, hubo 2 años, en estos 5 años, hasta el lanzamiento en el go-to-market de verdad en abril 2020, que realmente fueron más experimentación, conocimiento, pero muy necesario porque partíamos de cero. Y me queda antes, me has dicho que el proyecto había evolucionado, me has dicho, luego si me das pie... Sí. ¿Dónde estamos hoy y dónde está Gabriel hoy? ¿A nivel personal o con el proyecto? Ambos. Vamos a ver, el proyecto ha evolucionado a ser una tecnología para resolver, como te decía al principio, de manera muy ágil las colas del hambre. Nosotros al final tenemos 3 herramientas.
Primero es una aplicación para el móvil, la que siempre ha habido, que es un tipo marketplace. Ahí cualquier usuario accede y va a encontrar comercios de alimentación en la que poder adquirir alimentos. Hasta ahí, nada nuevo. La segunda herramienta quizás ya es parte de nuestra disrupción. Es un sistema de bonos digitales. Nosotros hemos desarrollado bonos digitales para que se entregue a las familias de las entidades sociales para que ya con esos bonos, canjeándolos en nuestra aplicación que te contaba antes, directamente puedan ir a comprar a la carnicería, al supermercado, como un usuario en situación normalizada, sin que nadie sepa que está en una situación complicada. Por eso reducir las colas del hambre. Y la tercera herramienta es un SaaS a disposición de las entidades sociales para que toda esa ayuda social que dan en formato de bonos la puedan traquear y haya una monitorización de toda la data para que puedan conocer a la perfección el antes y el después del impacto que están generando en cada una de sus familias. O sea, las tres herramientas es lo que conforma a día de hoy la labor de Cometas. Y de manera secundaria nos hemos quedado con el modelo que teníamos desde el inicio, que es la aplicación para salvar alimentos excedentes. Que dentro de la aplicación esta está abierta para todos los públicos pueden adquirir alimentos excedentes y en modo privado está todo este sistema para resolver la inseguridad alimentaria que te estaba contando. Pero ese es el 90% de la actividad a día de hoy de Cometas, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy yo hoy a nivel personal, ¿no? Y relacionado con el proyecto? Probablemente en el momento más bonito en mi carrera profesional, sin ninguna duda. Diría que empezando a disfrutar del emprendimiento, pero entiéndeme, siempre he disfrutado de estos 5 años, han sido bestialmente duros, pero he disfrutado de cada momento, pero ahora, como ya el proyecto está en esa fase de cercano a la rentabilidad, vamos más holgados, podemos ya vivir de él, etcétera, estoy disfrutando de él porque imagínate si disfrutaba de él sin ver ni un duro. Imagínate ahora teniendo un poquito de tobogán, ¿no? Teniendo un salario que no es ni de mercado, está muy por debajo de mercado, ¿no? Pero teniendo un salario de 30.000 euros, para mí, del proyecto que un día yo creé de cero con Quique y Adrián, es bestial. O sea, para mí eso no tiene precio. Entonces es un momento bonito, diría, un momento bonito, contento y con la gasolina suficiente para seguir dando de qué hablar durante mucho tiempo. Nos decías que has sido papá hace 15 meses. ¿Cómo te cambia eso la perspectiva? Porque ya no hay un solo proyecto grande en tu vida, ¿no? De repente hay otro proyecto que por lo menos compite de igual a igual, si no supera. ¿Cómo afecta eso a...? Bueno, yo hace 18 meses no para de darle vueltas al coco de, tío, o sea, ¿cómo vas a poder con todo esto? O sea, no solo con el proyecto, estando en un momento muy complicado todavía el proyecto, sino añádele un proyecto personal nuevo como es tener una hija. Y lo veía con unos ojos de, más que respeto, miedo, incluso, miedo. Pero también pensaba, digo, bueno, pues, no soy el único padre aquí de repente, o sea, entiendo que si los demás pueden, pues yo podré, ¿no? Entonces, lo veía con esos ojos de respeto hasta el momento en el que, pues, surge mi peque, nace Luna y eso es esa experiencia de padre, obviamente es algo que tienes que vivir, aunque muchos te lo cuenten, lo tienes que vivir, porque son sensaciones indescriptibles. Y la realidad es que cuando ha nacido Luna, después de nacer Luna, yo aprendí a ser muchísimo más eficiente en el trabajo. Entonces, eso que yo tenía miedo de, joder, no llegaré y es que le echaré menos horas, entonces
pues no podremos desarrollarnos tan bien como antes. La realidad es que a partir del momento en el que Luna ha nacido, el proyecto ha empezado a ir hacia arriba como nunca. Entonces, pues una pasada. Puedo decir a día de hoy, pues eso también estuve en un momento muy bonito, ¿no? De ser papá con una peque de 15 meses, viéndola evolucionar, ¿no? Y ver evolucionar también el proyecto profesional a la vez, pues la verdad que es un momento dulce. Y claro, imagino que antes de tener a tu hija, ¿no? Tenías tu pareja. Y ese miedo que tenías tú, ¿lo compartías? ¿Cuánto compartes en tu caso toda esta carga, toda esta dificultad de emprender con tu pareja? Almudena, que es mi pareja, que me escuchará en el podcast, es probablemente de las personas fuera del proyecto que mejor me puedan entender, junto con mi padre y con mi madre. Ya yo le comparto ciertas cosas de mi día a día, pero le dejo no comparto el 80% de las cosas que suceden, porque suceden tantas cosas que no me da. Y es que ni me apetece dedicarle tanto tiempo en casa, ¿no? A contar todo, ¿no? Y luego hay cosas muy, muy, muy duras, muy complicadas que tampoco me apetece pasarle esa preocupación, esa carga. Muchísimas cosas que no. Pero ella es un equilibrio muy importante en el proyecto. Bueno, y mis padres, primero porque he tenido la suerte en estos 5 años de que siempre mi entorno muy cercano no solo ha creído en lo que yo estaba planteando, en la locura que yo estaba planteando, sino en que creían de verdad que lo íbamos a sacar adelante. Y que te transmitan esa confianza es fundamental. A ver, aquí te voy a cortar un poco porque de repente nos ponemos soñadores, nos ponemos románticos aquí en el podcast. Y hombre, siempre, seguro que alguien te ha dicho alguna vez, Gaby, ¿y Mis cobrar padres, cuándo? mis padres y Almudena, bueno, miento, mis padres y Almudena siempre han creído en lo que estamos haciendo. Sí, si creen en el proyecto yo lo entiendo, pero ese momento de me gustaría verte un poco más... Efectivamente, sí. Eso ha ocurrido. Sí, obviamente. Obviamente. Que a veces nos ponemos románticos y de repente yo luego me voy a una sesión y me dice, joder, es que mi novia me reclama todo el rato y ¿esto a los demás no les pasa o qué? No, nos pasa. Sí, creen en el proyecto, lo entienden, nos apoyan, pero precisamente como al final el 80% no lo contamos muchas veces, es difícil también para ellos entender mucha parte del contexto, ¿no? No, 100%. Pero fíjate lo que te decía, yo estuve con un salario inexistente o de menos de 1.000 euros durante 3 años. Después de haberte pulido todos tus ahorros que habías ganado durante 4 años antes. Y eso, Almudena en ningún momento dado, o mis padres me dijeron, oye tío, ya está bien. Sí que es cierto que en un momento dado me decían, oye, como lo ves que el proyecto tal, yo les iba trasladando, ¿no? Bueno, pues pensan, y hasta que llegó y hasta que en un momento dado dije, pues mira, me voy a poner un salario de 1.000 euros. Y así estuvimos durante más de un año. Luego me tuve que quitar salario nuevo porque las cosas se complicaban. Bueno, se entendió. Y luego hasta que empezamos ya a poder ponernos un salario más acorde de mercado, ¿no? Y entonces, eso, Almudena ha vivido conmigo esas fases complicadas de no cobrar y valora mucho, obviamente, que a día de hoy pueda estar con un salario de 30.000 euros a día de hoy. Aunque sea un salario muy, muy por debajo de lo que podría estar ganando en otro lado. Si no te hubieran comprendido, ¿crees que hubieras podido pasar? Tengo dudas.
Qué importante es, ¿no? Es que o sea, cuando ya tienes todo lo que Que- tienes, ¿no? Y Creo que comentabas... no hubiese aguantado tanto tiempo. No, creo que no hubiese aguantado. Efectivamente, qué importante es, pues si yo hubiese tenido unos padres, claro, todos esos 3 primeros años de no cobrar, etcétera, es a costa de estar viviendo con mis padres, ¿vale? Entonces de estar en el día a día en contacto con ellos, etcétera. Tú imagínate si hubiese tenido a mi padre o a mi madre todos los días diciéndome, Gabriel, se acabó, o sea, no puedes seguir así. O sea, por favor, si quieres seguir estando aquí en casa, tienes que ponerte ya a buscar trabajo. Nah, no hubiese aguantado 3 años ni de coña. Chao. Chao. ¿Y no crees que esa parte que decías de no contarles, y yo lo entiendo, ¿eh? Porque a veces, pues eso, no quieres traspasarlo, tienes ese ratito que tienes con ellos que no es mucho y dices, joder, pues voy a hablar de lo bueno, voy a disfrutar de la otra parte, ¿no? Que lo otro ya... ¿No crees que a veces es un poco injusto con ellos el que a veces los CEOs no sintamos solos? Sí, sí. Sí, porque al final les estás haciendo partícipes de tu soledad sin que ellos tengan la capacidad de resolver el problema. Tú estás compartiendo con ellos tu situación. Estoy aquí en medio del océano, pero no les estás dando las herramientas para que vayan a salvarte. No pueden, no tienen el barco para ir a por ti. Bueno, en cierta medida sí, ¿no? Lo decías, ese apoyo es Sí, parte sí, de lo que haces, ¿no? Entonces, yo creo que a pero veces somos injustos parcialmente. dejándoles o no haciéndoles todo lo partícipes de lo que pasa, un poco en esa idea y en realidad Es a lo es que iba. injusto. Que no, justamente yo veo el no compartir con ellos el 100% de lo que vivo, justamente para no sobrecargarles a un nivel altísimo y que realmente se preocupen muchísimo más, etcétera. ¿A ti te gusta ayudar a tus padres y a tu pareja? Sí, claro. ¿Por qué no les dejas ese... ¿Por qué no les permites que te ayuden más Bueno, si a ti es algo que te gusta? tenemos momentos de interactuar, de conversación, de que me dan consejos, por supuesto, Ujú. pero desgraciadamente no pueden resolver el 100% de todo lo que hay que resolver. Eso No, es lo que voy, pero, ¿sabes? pero tú de ellos tampoco, y a ti te gusta que te cuenten todo, ¿verdad? Mm, Por cómo ha ido la conversación ahora quiero responder que no, ¿no? no, sí, es que sinceramente, por supuesto, a todo el mundo nos gusta que se nos cuente todo. Ujú. Pero si lo analizas fríamente, igual hay muchas cosas que no hace falta que tú sepas. Hay veces que es mejor ser ignorante en ciertas cosas. Ujú. Yo lo veo así. Eh, Hay que encontrar el equilibrio. Yo creo que la clave está en el equilibrio. Los fundadores no estáis conocidos mundialmente por el equilibrio. Ya te anuncio. En general, en nada. Pero la En esta clave está... parte de soledad no te digo más. No, bueno, por cien. A ver, que yo lo entiendo, ¿eh? O sea que, joder, al final, nosotros la parte de coaching que hacemos lo hacemos entre otras cosas porque a veces necesitas a alguien con quien poder compartirlo, como tú dices, ¿no? Que tenga las herramientas, que sepa de lo que hablas, que no... Porque a veces hay cosas que necesitan tanto contexto con una persona que no está metida Efectivamente, adentro que es muy efectivamente. difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún así nos pasamos muchas veces, ¿no? En ese ámbito de soledad y de desequilibrio en cierta medida. Como estamos terminando, háblame del futuro, de hacia dónde quieres ir, ya no el proyecto, tú que ¿no? Has hablado de que tenías varias cosas que hacíais mal, otras que hacéis bien. ¿Dónde está tu foco en tu desarrollo de aquí hacia adelante?
Yo mi ambición siempre ha sido así. Es que el día que yo ya no esté aquí, se me pueda recordar porque he intentado cambiar las cosas en este mundo a mejor. Aunque sea un poquitín. Pero esa es mi ambición. Y no voy a ceder en ese empeño. Llevándolo más al terreno, ahora ya con el proyecto, pues por supuesto seguir desarrollando Cometas. Cometas tiene un abanico de oportunidades en el ámbito de el acompañamiento a las personas del tercer sector bestia, porque ten en cuenta que la tecnología hasta ahora que estamos llegando nosotros nunca se había puesto a disposición de las personas que más lo necesitan. Hay mucha labor de hacer cometas a través de ese SaaS que yo te decía, una herramienta que a las ONGs y a los técnicos sociales les permita acompañar muchísimo mejor a cada persona de manera individualizada, respondiendo a sus necesidades personales, de manera hiperescalable, a golpe de clic. Eso es posible, con más funcionalidades, etcétera, pero que la labor del técnico social pase de ser una labor muy burocrática y muy de papeleo y de gestionar tareas tediosas, a eso reducirlo al mínimo en pro de que pongan todo su tiempo en acompañar a las personas. Y eso con nuestra tecnología es posible y hacia eso nos dirigimos. Mi ambición es llegar a ayudar a miles y miles, millones de personas en situación de vulnerabilidad a poder acceder a bienes de primera necesidad sin ningún tipo de etiqueta estigmatizante y revirtiéndose en compras en el comercio de proximidad. Y luego a nivel personal tengo mucha ambición y esto es algo que llevo madurando desde hace mucho tiempo y yo cuando maduro las cosas al cabo del tiempo lo acabo haciendo. Quiero ayudar a fomentar mucho más el emprendimiento de impacto social en España. Sé cuáles son los retos, las dificultades, las grandes barreras que hay y creo poder ayudar para que el ecosistema, el emprendedor de impacto social lo pueda tener un poco más fácil y al final que el día de mañana la mayoría de los emprendimientos que surjan sean de impacto social o medioambiental. Y Juan, no me vale con decir, no, todas las empresas crean impacto porque todas crean puestos de trabajo y los puestos de trabajo es impacto social. Entendámonos, cuando yo hablo de emprendimiento de impacto social y medioambiental me estoy refiriendo a resolver problemas sociales o medioambientales o globales. Cambio climático, problema de la soledad no deseada, problemas de salud, agroalimentario, mejorar la cadena agroalimentaria. 1000 historias que hay que hacer y donde hay que poner el foco y quiero ayudar a eso, a que se fomente muchísimo más ese emprendimiento de impacto social. Y pues ya para cerrar, algún emprendedor de impacto social que esté por ahí y que sea Gabriel hace 5 años o hace 3, ¿qué consejo, como lo llamamos nosotros, error de segunda mano le dirías? Hay varios consejos, pero Venga. uno importante sería ser muy consciente de tus capacidades a día de emprender y complementar tu formación, capacidades antes de arrancar a emprender. Segundo consejo bastante ligado a ese es, o sea, mi ejemplo era una formación muy técnica, carente de una visión empresarial, administrativa, empresarial, jurídica, pues intentar colmar un poquitín esa parte antes de lanzarme a emprender. Saber leer un business plan, saber lo que es un balance, saber tomar decisiones
Al final que va a tener que tomar decisiones como CEO, ¿no? Y algo muy ligado, como te decía, a complementar tu formación es rodearte de gente que sea mejor en áreas en las que tú eres consciente de que no tienes o careces. Mira que yo iba a cerrar aquí, pero es que me lo has puesto. ¿De verdad tú crees que el éxito de un emprendedor y de una empresa está en lo técnico? No. Porque todos los consejos son técnicos. Fórmate en lo técnico, rodéate de gente que técnicamente es mejor que tú en cosas. No, porque quizás yo soy muy técnico. Ya lo sé, por Mira, eso quiero no, sacarte lo otro. pero por No, supuestísimo, sobre Juan, todo porque, Gabriel, no eres muy técnico, te muestras muy técnico, que son cosas distintas. ahí ya lo dejo a tu juicio, ya no lo sé. Pero yo, por ejemplo, te decía, uno de los errores o de las cosas en las que soy muy consciente de que tengo que mejorar enormemente y que lo acabaré haciendo ya muy próximamente es a la hora de comunicar. Yo no soy un comunicador nato, no me gusta especialmente hablar frente a la cámara, no me gusta grabarme vídeos y colgarlos en redes sociales, no es mi perfil. Pero sé que por mi labor, mi función, tengo que ser capaz de aprender a comunicar mejor, ¿no? Y creo que he evolucionado a mejor en estos 5 años, pero todavía tengo ahí mucho potencial. Entonces, por supuesto, no todo es técnico. Necesitaríamos otra hora de podcast quizás para contar lo no técnico. Sí, yo creo que es que a veces también lo que pasa es que es más difícil hablar de no técnico que lo de técnico, ¿no? Es más fácil hablar, pero en realidad seguramente, ¿no? Con la historia que nos has contado tú, es mucho más importante esa resiliencia, esa bondad, esa capacidad de ser equipo para haber aguantado 2 años sin sueldo, un año, el hecho de ser capaz de rodearte, ¿no? De tener unos padres que te apoyen, una pareja que te apoye. Y eso no lo tienes porque sí, ¿no? O sea, evidentemente los padres nos tocan, pero también tú te relacionas con ellos y las parejas igual, ¿no? Lo que pasa es que eso es difícil de ponerlo en palabras, es más fácil hablar de marketing, de business plan y de cosas, porque como que son muy evidentes. Y de las otras partes, ¿no? Del cariño, del amor, de la bondad, de la resiliencia. Es más difícil verlo, ¿no? Y entonces, por eso te cortaba y al final. Pero has hecho muy bien porque creo que este podcast efectivamente si se ha quedado en un podcast quizás en el que nos hemos centrado más en hablar de técnico, ese toque de atención es muy importante. Sobre todo para el oyente, ¿no? Que sepa que efectivamente se nos ha quedado pendiente una segunda parte, Juan. Nos ha quedado pendiente una segunda parte, Gabriel. Pero muchísimas gracias por esta, que estoy seguro que mucha gente se llevará algo con ello y bueno, pues en un añito cuando comentas esté aún más avanzado, haremos una segunda parte Será para hablar de verdad de... un auténtico placer. Muchísimas gracias a todo el equipo de Wave Up por invitarme bueno, pues poder compartir un poquitín con los oyentes mi experiencia y espero que pueda servir. Espero que pueda servir a los demás. Muchas gracias, Gabriel. Placer.